Iwan Black, este sexólogo y médico alemán, desarrollaba el tema del placer sexual desde diferentes perspectivas, lo abordaba. Y en una de sus tesis, él plantea la posibilidad del placer sexual como un deseo sumamente natural, que a decir verdad, desde su perspectiva, es sumamente subjetivo. Es decir, que cada persona experimenta el goce del placer sexual de una manera distinta a otra. Por lo tanto, lo que uno puede experimentar, pueda vivenciar respecto al placer sexual, jamás puede ser igual a lo que otra persona va a experimentar al momento de disfrutar el desarrollo del acto sexual. Escuchemos con atención a continuación algunas reflexiones que he compendiado yo, he recopilado de una de sus tesis, una hipótesis muy interesante que desarrolla sobre el placer sexual. Muy bien, como dije anteriormente, Iwan Black desarrollaba el placer sexual como una experiencia subjetiva. Es decir, que lo que una persona considera placentero desde su perspectiva, desde los límites de su experiencia, pues va a variar o puede variar, dice Iwan Black, subjetivamente, ¿no? Y por ende, significativamente de otra persona. Por lo tanto, respecto a esto, las experiencias que se incluyen son distintas, ¿no? Pueden ser físicas, pueden ser emocionales, visuales, pueden ser auditivas, olfativas y gustativas. Pues se trataba de un componente fundamental, decía Iwan Black, de la sexualidad humana, que estaba asociado a una amplia gama de sensaciones físicas, sensaciones emocionales, y que esto estaba enmarcado dentro de las redes y circuitos neuronales de cada individuo, dentro de la bioquímica de su cerebro, de una forma personal única, ¿no? Por ende, lo que él llamaba subjetiva. Como dije, lo que uno va a experimentar, va a vivenciar, lo que uno va a sentir, no lo va a sentir otro. Los gustos de cada quien van a ser únicos en el desarrollo del placer sexual. Esto coincide mucho en la realidad, ¿no? Porque cada quien tiene su forma de disfrutar el goce del placer sexual. Por lo tanto, como un derecho humano, pues el placer sexual es un componente esencial de los deseos del cuerpo de nuestro portador material, ¿no? Que eran considerados, Iwan Black también los defendía como derechos humanos. El placer sexual abarcaba también, decía Iwan Black, las experiencias y las vivencias del pasado de todo individuo. Por ejemplo, decía Iwan Black que una experiencia puede desarrollarse de acuerdo a un recuerdo del pasado. Es decir, que la vida sexual activa del presente, su satisfacción dependía de los recuerdos del pasado de la persona o del individuo, ¿no? Pues influía sumamente bastante todas estas consideraciones de su pasado que estaban ahí albergadas en el subconsciente del individuo. Influían muchos factores también respecto a la subjetividad del goce del placer sexual de cada persona, como están los factores biológicos. Iwan Black decía que el sistema nervioso, las hormonas, todo el flujo sanguíneo jugaban un papel sumamente importante en la excitación sexual y por ende en el orgasmo
que experimenta la pareja, la persona en la relación sexual. Asimismo también los factores psicológicos, como por ejemplo todo el desarrollo de la mente, ¿no? Producto del cerebro y del cuerpo, ¿no? Pues tenían que ver mucho, ¿no? En la imaginación o la memoria, las emociones influían mucho en la experiencia sexual, ¿no? De modo que cada quien accionaba, se activaba y por ende potenciaba su energía sexual de acuerdo a todas estas influencias, a todos estos factores psicológicos, de los cuales lamentablemente, decía Iwan Black, muchas personas no son conscientes de ello. Es por esa razón que al no ser conscientes, pues tienen muchos conflictos con su experiencia sexual, ¿no? En el presente, ¿no? Y no saben por qué, no tienen idea por qué, porque esto ya estaba algo así como en el inconsciente, en el subconsciente, como decía Sigmund Freud, también psicólogo, psicoanalista y psiquiatra. De modo que los factores psicológicos influían mucho en el desarrollo de todo el acto del placer sexual. Factores sociales y culturales, otra consideración que desarrollaba Iwan Black, estaba desde su perspectiva, la sociedad, la cultura, influían en las normas y por ende en las expectativas que estaban relacionadas con la sexualidad. De modo que esto sí coincide, ¿no? Porque muchas personas a día de hoy todavía tienen muchos complejos, sesgos cognitivos respecto a la sexualidad, ¿no? Está también la religión, los valores de cada cultura, de cada folclore de un pueblo, influyen mucho en el desarrollo del goce del placer sexual. Que todo lo tenemos a través de la historia. En la noche de los tiempos, todo ser humano tiene esos impulsos, ¿no? Que despiertan esos deseos por estar con su media naranja, con su par, su pareja ideal, a quien elige cada persona. Tiene esos deseos y son tan naturales que es necesario darle rienda suelta, claro, de una manera conciencial, ¿no? Sin duda ninguna, ¿no? Por lo tanto, necesitamos todos ser conscientes de esto para poder vivir la sexualidad con mayor equilibrio, con mayor armonía y por ende con una satisfacción sumamente agradable y rica como debe de ser, ¿no? Los factores individuales, cada persona también tiene sus propias preferencias y límites en cuanto a lo que puede considerar placentero o no placentero. Aquí están los gustos sexuales. De modo que el placer sexual puede manifestarse de diferentes maneras, como decía Iwan Black, a través de la estimulación genital en algunos, puede ser el clítoris, el punto G o otras zonas erógenas. Son puntos sin duda ninguna estimulante, ¿no? De estimulación importante para darle rienda suelta al goce del placer sexual. A través también de la estimulación no genital, como por ejemplo el contacto físico, puede despertar, ¿no? La música, muchas veces las palabras, los pensamientos, los gestos, los ademanes de otras personas generan placer sexual, decía Iwan Black. De modo que el orgasmo es una experiencia sumamente física, pero que es impulsada y motivada por el factor psicológico, emocional, lo que va a intensificar el deseo del placer sexual, ¿no? Por lo tanto, y para concluir, el goce del placer sexual, sin duda ninguna, es una experiencia sumamente compleja, muy subjetiva, como decía Iwan Black, y muy personal, donde involucra y participan muchos factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales. Por lo tanto, no hay que tener miedo, es un componente sumamente esencial de la sexualidad del alma humana. Un gusto y hasta una nueva oportunidad.